Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, primeramente disculpen la demora en la entrega del video. Bueno, pasaron en esta semana bastante, en esta y en la anterior, bastantes cosas, así que bueno, cuando puedan mirarlo, estaría bueno que lo puedan mirar y escuchar. No es necesario que lo vean para este viernes, pero está bueno para poder entender luego la próxima clase que vamos a dar ahora el viernes, que vamos a arrancar un poco con kirchnerismo. Bueno, eh, a ver, lo que nos tocaba ahora, lo que nos tocaba ver en la clase que no pudimos, en una de las clases que no pudimos estar, dos textos principales que hablan de el gobierno de Duhalde. El texto de Merino, de Gabriel Merino y de Varesi. Varesi tiene un tono más político, ¿sí? Político histórico, digamos, sobre el gobierno de Duhalde, que abarca todo el gobierno de Duhalde, desde la asunción en que es nombrado en la Asamblea Legislativa hasta la entrega de la banda presidencial a Néstor Kirchner. Si bien no hace un recorrido cronológico, el texto deja ver que, bueno, que en los diversos canales que van cantando, diversos canales de explicaciones o de explicación que trata de hacer el autor, bueno, podemos ver que llega aproximadamente hasta esa fecha. Tiene una impronta gramsciana, ¿sí? Antonio Gramsci fue uno de los referentes políticos de la ciencia política del siglo XX. Fue un gran politólogo, aunque no sé, en esa época no estaba, no existía esa palabra, pero esto es un gran estudioso de la ciencia política en la era del fascismo, ¿no? Él estuvo preso durante el fascismo, bueno, fue liberado unos meses antes de su muerte y es uno de los grandes referentes de la ciencia política. Por eso en el texto de Varesi vemos muchos conceptos vertidos por Gramsci en sus diversos escritos: hegemonía, bloque histórico, clases subalternas, crisis orgánica, intelectuales orgánicos, sociedad política, ¿no? Etcétera, etcétera. Son conceptos, ¿no?, que tienen una explicación política, obviamente, pero desde la óptica de Antonio Gramsci, ¿no? Pero, digamos, más allá del autor, es muy importante y la verdad que es muy, muy, muy interesante poder ver y desde esa óptica tratar de entender lo que fue el gobierno, primeramente el gobierno de Duhalde, ¿no?, desde la fase político, económico también, por supuesto, histórico, y luego vamos a ver el texto de Gabriel Merino, en donde ya nos centramos más en la parte sindical. Tiene un recorrido un poco más acotado, que va desde la asunción de Duhalde hasta aproximadamente hasta agosto del año 2002, un poco después de los sucesos de Avellaneda, donde mataron a la policía de la provincia de Buenos Aires, mató a Maximiliano Costecchi y Santillán. Así que más o menos un poco más de un mes después de ese hecho luctuoso, es hasta donde abarca este texto, que tiene que ver mucho más con el sindicalismo. Hablo mucho de la CGT, la interna de la CGT, el posicionamiento de la CGT durante el gobierno de Duhalde, y qué salida se les dio, ¿no? Porque luego de los hechos de Costecchi y Santillán, de alguna manera acelera todo el proceso de entrega del poder o adelantamiento de las elecciones del año 2003, y de alguna manera de agosto del 2002 hasta el 2003, digamos, más allá de algunas huelgas o conflictos particulares de cada actividad, de alguna manera el sindicalismo se va perfilando para un nuevo periodo donde había una incertidumbre, ¿no? Porque todavía no se conocía quién iba a ser el candidato. Duhalde quería ser candidato, finalmente no fue. Luego Duhalde nombró a su supuesto delfín, que era Néstor Kirchner, que iba a competir luego con Carlos Menem,
Carlos Menem, López Murphy, Elisa Carrió, etcétera, en las elecciones del 2003. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco lo que dice lo que dice Varesi, ¿no? Varesi, bueno, primero vamos a poner en contexto un poco dónde dejamos la clase pasada. Estuvimos hablando, o terminamos de hablar, donde en el momento en que se producía la crisis del 2001, ¿no? El corralito, la renuncia de Cavallo, luego la renuncia de la Rúa, y el momento en que, bueno, asume por 6 días Rodríguez Sá, en ese tiempo gobernador de San Luis, asume como presidente provisional, ¿no? Tengan en cuenta que los presidentes lo elegían la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces es elegido, en este caso, Adolfo Rodríguez Sá como presidente provisional. Hasta, bueno, obviamente, el llamado a elecciones o sea ratificado por la Asamblea. Vivimos un periodo de 3 presidentes, ¿sí? Recuerden, Rodríguez Sá, Camaño y Ramón Puerta, hasta que luego es elegido Eduardo Duhalde. En todo ese entramado pudimos por lo menos los que vivieron en esa época, hace 25 años atrás, sabrán dar cuenta de lo que fue ese periodo, ¿sí? Muy convencionado, el tema del que se vayan todos, ¿no? Una crisis total de la identidad política, bueno, que habla un poco de Varesi, que vamos a entrar a hablar en lo que dice el texto de este autor. Y es un periodo que abarca desde el 2001, la caída de la Rúa, vuelvo a reiterar, hasta el 2003, aproximadamente el 2003, con la elección de Néstor Kirchner, que fue en mayo del 2003. Bueno, ¿qué es lo que, según Varesi, qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando en el país? ¿A qué se debía el caos que estaba viviendo la República en ese momento? De qué manera se iba a salir, si es que se salía, ¿no? Si es que se salía de la convertibilidad, porque había 2 modelos en pugna que lo vamos a ver en los 2 textos, tanto en de Varesi y Merino, que lo explican de distinta manera, ¿no? Pero es la misma disyuntiva que había en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Había un grupo de poder que lo que pretendía era profundizar la etapa de la convertibilidad, ¿sí? Sino que la posconvertibilidad sea una nueva convertibilidad, ¿sí? Una neoconvertibilidad, o sea que el 1 a 1 que el gobierno no se bajara, el gobierno de Duhalde no se bajara del 1 a 1, que persistiera esa paridad cambiaria, que implicaba obviamente mucho más ajuste, y el horizonte cercano para poder mantener de alguna manera esa paridad cambiaria o ese sistema económico era a través de o el próximo paso, mejor dicho, era la dolarización, ¿sí? Ya desde las altas esferas económicas, la asociación de bancos, los sectores de poder, AEA, ABA, la Asociación de Bancos Argentinos. La postura de ellos era precisamente profundizar este proceso sin medir las consecuencias que ya estaban palpables, ¿no? Un alto índice de desocupación, un alto índice de pobreza, de indigencia, que inclusive en el gobierno de Duhalde se fue incrementando, y luego fue descendiendo a medida que se iban acercando las elecciones del 2003, sí, más que nada por la inercia o la recesión. Los números luego fueron, si bien no fueron más suaves, como decirlo de alguna manera, pero fueron mejorando muy a poco, inclusive también teniendo en cuenta las políticas estatales que se tomaron para ese
para lidiar con esa problemática. Entonces, bien, lo que habla Varese es lo que en el concepto gramsciano se llama crisis orgánica, ¿no? Es una crisis total del bloque o el bloque hegemónico, el bloque dominante, en donde no solamente hay una variable política, ¿sí? la que colapsa, sino todo el sostén, ¿sí? de ese Estado, la variable política, la variable económica, la variable social, ¿sí? Eso es lo que Gramsci llama crisis, a grandes rasgos, ¿no? Es una crisis sistemática del orden dominante, ¿sí? Entonces, no solamente había que hacer un reacomodo de lo económico, sino un reacomodo de lo social, o sea, del trabajo, ¿no? De volver a hacer, o tratar de construir una Argentina que salga, ¿sí? de esos vaivenes financieros y vuelvan a entrar dentro de una etapa más, más peronista de alguna manera, ¿no? Es lo que de alguna manera que quería, a su modo de ver, ¿no? el gobierno de Duhalde. Entonces, hay una crisis política, económica, social, ¿sí? Crisis de valores, ¿sí? no hay una total desconfianza de los representados a sus representantes políticos. De ahí la famosa frase, que se vayan todos, que nos quede ni uno solo, ¿no? Esa gran frase futbolera que se hizo una frase política en esos tiempos, en la cual era una crisis que abarcaba todo, ¿sí? O sea que se tenían que todos los políticos, y de alguna manera eso había que canalizarlo, ¿sí? Entonces había que canalizar esa frustración, ¿sí? Ese enojo, de alguna manera había que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que proponían, ¿sí? A nivel político y económico estas dos facciones que vamos a explicar un poco? Uno, ya lo dije recién, el sector de poder que quería continuar con la convertibilidad, ¿sí? Hacer una especie de nueva convertibilidad, una profundización del sistema. Y por el otro lado, el grupo productivo, ¿sí? El grupo de poder productivo ¿qué es lo que proponía y al que adhería de alguna manera el gobierno de Duhalde y también la CGT, ¿sí? Gran parte de la CGT. ¿Qué es lo que proponía? Bueno, volver a un modelo productivo de recuperación del empleo, recuperación de salarios, ¿sí? De la baja de la pobreza. Esto a nivel general, ¿no? Proponían una devaluación, ¿sí? O sea que salir de la convertibilidad, salir de la paridad 1-a-1 para que tengan productos más competitivos, ¿sí? Una especie de salida ortodoxa, ¿no? de la economía con base financiera a una economía con un sustento mucho más productivo. Entonces, estaban estos dos modelos. De un lado, los banqueros y los organismos internacionales, el FMI y el Banco Mundial, que propugnaban seguir con la convertibilidad. Ellos entendían que de la Rúa era una variable que se ganó definitivamente a la desconfianza tanto de la población como también de los organismos, y era un fusible que saltó, ¿sí? Que era un fusible que tenía que ser cambiado, y que el próximo gobernante debería seguir esa política en esa tónica y no debiera cambiar sino profundizar. Bueno, esos eran los postulados de este grupo financiero, ¿sí? Y por otro lado, lo que ya dijimos del grupo productivo y cuáles eran las propuestas para el país. Obviamente, acá estamos hablando de una nueva alianza, ¿no? Una nueva alianza, un nuevo bloque de poder. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio en la clase 1, creo, bueno, de las alianzas, ese bloque de poder que se hacía en el Congreso para poder sostener las primeras políticas de Menem, ¿no? El bloque del Partido Justicialista, un bloque de algunos sindicalistas para, bueno, aprobar ciertas leyes y formar ese bloque de poder
que se trasunda en un bloque político dentro del Parlamento, ¿no? Ahora estamos hablando algo parecido, una nueva alianza, ¿sí? de algo más grande, ¿no? Lo que Gramsci hace un bloque histórico, o sea, no es solamente el gobierno y los sindicatos o las empresas, sino que es algo mucho más amplio: gobierno, sindicato, empresa, medio de comunicación, no, iglesia. No, eso es mucho, es un grupo, un bloque histórico, que es algo un poco mayor que un bloque de poder, pero obviamente que tiene características de grupo de poder, pero que está en este caso está en construcción de una alianza, ¿no? Una nueva alianza, terminar con esa alianza con el capital financiero y poder participar o estar presente o ser integrante de esta nueva alianza, que es una alianza productiva de alguna manera, ¿no? Después vamos a ver que, digamos, esta alianza precaria, ¿no? Entre los trabajadores, los empresarios, va a ser una alianza que va a tener sus ganadores y sus perdedores, ¿no? Y ya más allá de que yo después lo voy a explicar, uno ya entendiendo lo que es la historia argentina y entendiendo lo que vimos viendo hasta ahora, y la práctica que vemos, ya vamos a entender quién fue el que ganó y quién fue el que perdió, ¿no? Siempre lo mismo, pero bueno. Entonces, esta nueva alianza que se va a conformar, y es la que va a prevalecer, ¿no? ¿Qué es lo que va a prevalecer? Se va a formalizar de alguna manera este bloque histórico, ¿no? Entonces va a conformar nuevamente este bloque de poder. Esto va a estar acompañado, ¿sí? O la usina generadora de este pensamiento son lo que Gramsci dice los intelectuales orgánicos, ¿sí? O sea, aquellos que van a la vanguardia, aquellos que van, ponen de alguna manera, ponen la cara, ¿no? por el nuevo proyecto, que en principio, obviamente al principio fue el presidente, después los ministros de Economía, los diversos medios de comunicación, en ese momento que ya se estaban alineando, que en este momento obviamente son un gran factor de poder, pero que se estaban alineando a esta nueva alianza que ya se estaba configurando, ¿no? Entonces, triunfa esta alianza de alguna manera, más que triunfa, se impone a la visión del capitán financiero, y entonces una de las primeras medidas económicas, ¿no? Si se acuerdan, fue la especificación de los depósitos a 1.40 por dólar, y la especificación de las deudas en dólares 1 a 1, ¿sí? Eso trajo esa devaluación de hecho, ¿sí? Obviamente trajo beneficios sustanciales para el capital concentrado, para el capital hegemónico, que es lo que quería, ¿no? Había un cierto capital burgués y nacional que por el 1 a 1 estaba de alguna manera atado en la producción. Ahora, como se libera, si bien una de las medidas económicas es establecer nuevamente las retenciones, pero el daño, digamos, de alguna manera que le puede provocar a la renta que tenga esa empresa es mucho menor que le estaba provocando mantener el 1 a 1. Entonces ellos lo veían como un verdadero beneficio, por lo menos para transitar esta primera etapa post-convertibilidad. Pero en contrapartida, ¿qué es lo que pasó? Bajó el salario real, ¿sí? El salario real baja, ¿no? O sea, de estar 1 a 1, ¿sí? Un peso, un dólar, estamos hablando de un salario que por cada dólar ya baja un 40%, ¿no? Medidos en dólares, que también eso después repercute en la canasta. ¿Por qué repercute? Porque, aumenta los precios, ¿no? De estar los precios prácticamente congelados durante un año, durante 10 años casi, después de haber pasado una hiperinflación, 89, 90, 91, que es el efecto inmediato de esta devaluación, obviamente es el alza de precios.
El alza de precios que bueno que va repercutiendo en el salario, real, o sea, el salario que puede comprar. ¿Sí? Quizás el salario nominal, el salario en pesos, quizás era el mismo, pero el salario real, el salario de compra que uno va y compra, que compra en esos momentos en el supermercado, uno en los almacenes, ahí se ve deteriorado, ahí se ve. Se empieza a ver de qué manera aquellos trabajadores que estaban más allá de la crisis continúan perteneciendo a la porción asalariada, que no estaba dentro de esos niveles, los grandes niveles de pobreza, grandes niveles de indigencia y desempleo, veían reducir su cuota salarial. ¿Sí? Y eso sumado en los primeros meses, eso sumado a que hasta que estaba el corralito recién en marzo se va a abrir, así que hay 2 meses de incertidumbre en donde realmente la gran mayoría del pueblo, iba a decir trabajador, pero no solo trabajadores, sino aquellos que no estaban trabajando, estaban desocupados, gran parte de la clase media, también la estaba sufriendo, ¿no? Y cuando ahora nos refiramos a la clase media, es un componente muy especial, ¿sí? Muy especial porque bueno, es donde más va a apuntar el discurso Duhalde, ¿sí? En cada discurso, en cada cadena nacional, en cada entrevista, en la oportunidad que él tenía, decía que venía a poner orden y principalmente a salvar a la clase, no dijo salvar a la clase media, pero sí poner el foco, la atención en recuperar la clase media que estaba destruida, ¿sí? Que era verdad, pero no era solamente la clase media, sino también la clase trabajadora, ¿no? O sea, salvo los grandes capitales y la oligarquía de ese momento que realmente la levantaron, después el resto, las clases subalternas, ¿no? que nombra Gramsci, las clases subalternas son los que realmente la estaban pasando mal. Muy bien. Entonces, le estábamos hablando de la especificación, 1.40, las retenciones,